Huir no siempre es una opción. Stop, man. Stop. Dude, put it down. De vez en cuando es una sentencia. Hey! Let's go. ¿Qué sucede cuando quienes deben protegerte te apuntan con un arma? En los rincones más inhóspitos y alejados de Estados Unidos, ocurren tragedias que hielan la sangre. Y esas desgracias tienen como protagonistas a las fuerzas de seguridad y a migrantes que buscan un futuro mejor en suelo norteamericano. Hoy vamos a conocer 3 casos brutales que ejemplifican a la perfección esa dinámica sangrienta. En ella, personas desesperadas desobedecen las órdenes de la policía del tío Sam. De Nuevo México a Nueva York, pasando por Arkansas. Los territorios son distantes, pero el resultado siempre es el mismo. Balaceras y vidas arrebatadas. Comencemos. Persecución sin salida. 2 de abril de 2023, Las Cruces, Nuevo México. Las Cruces está ubicada en el condado de Doña Ana. Esa ciudad está a las orillas del río Bravo, ese cauce de agua que separa a México de los Estados Unidos. Como territorio limítrofe, aquella comunidad es un punto crítico en las políticas de control migratorio, ya que año tras año miles de personas buscan ingresar al suelo del tío Sam de manera ilegal. Para evitarlo está la patrulla fronteriza, la cual trata que las detenciones sean lo más pacíficas posibles. No obstante, en situaciones de vida o muerte, donde la desesperación de los migrantes se cruza con la violencia, eso no siempre es posible. El 2 de abril de 2023, un vehículo sospechoso trató de eludir el control de la patrulla fronteriza en la autopista interestatal 10. Ante la resistencia del conductor, el oficial recurre a métodos más violentos, pero aún así no logró frenar a su objetivo. Por lo general, esto quiere decir que quien va a bordo del automóvil que evita ser detenido tiene algún tipo de problema con la ley. Es por eso que los oficiales iniciaron de inmediato un operativo de persecución para capturar al sospechoso. Desgraciadamente, el conductor decidió pisar el acelerador y escapar a toda velocidad, desobedeciendo las órdenes y poniendo en movimiento los engranajes de su propia tragedia. La persecución continuó a pie en el territorio árido de Las Cruces, una zona caracterizada por grandes planicies sin asentamientos humanos. Por el día el sol es abrasador y por las noches solo la luna ilumina esa peligrosa vastedad. No es una región pensada para que la gente transite a pie sin equipo especial. Por esta razón los oficiales trataron de detener al sospechoso. Sin embargo, este no estaba dispuesto a entregarse sin ofrecer resistencia. Hey! Get on the ground! Get on the ground! Get on the fucking ground! Get on the ground! Hey! Get on the ground! Get on the ground! Hey! Hey! Get on the ground! Get on the ground! Get on the ground! I will fucking shoot you! Get on the ground! Drop it! Drop the weapon! Take him down. I got him with the rifle. Take him down now. Hey! 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 Take him down. You got a taser? I got spray.
El hombre caminaba decidido, sin prestar atención a las órdenes claras que le brindaba el oficial de la patrulla fronteriza. El agente trató de entablar un diálogo, de razonar con el sospechoso. Sabía que si continuaba con esa actitud desafiante, era probable que la situación escalara hasta límites indeseados. Más aún si tenemos en cuenta que el hecho inició con resistencia a la autoridad y que el sospechoso cargaba un objeto contundente en su mano. Lo que se proponía era amenazar con defenderse en caso de que intentaran arrestarlo nuevamente. El hombre estaba en un claro estado de histeria, cegado por el miedo a que lo golpearan o incluso que lo mataran. Su objetivo era perderse en las vastedades desérticas, ignorando que eso era una condena segura. Aún así, continuó caminando sin prestar atención a las órdenes de los uniformados y a la creciente cantidad de oficiales que lo rodeaban para disuadirlo de ponerle fin a esa aventura. Sin embargo, el sospechoso estaba totalmente convencido de que los agentes estaban allí para lastimarlo y hacerle daño. Hey, we're U.S. Border Patrol. We're not trying to hurt you, man. We're not trying to hurt you. No, we're not. Hey, we are not trying to hurt you, man. Una vez más, el oficial que portaba la cámara corporal trataba de entablar una conversación con el sospechoso. De esa manera tal vez podía lograr que bajara el palo de madera y se entregara pacíficamente a las autoridades. Lo que el sujeto no comprendía es que ya no le quedaba salida. Había sido detectado por la patrulla fronteriza y desobedeció órdenes claras de detenerse en una autopista interestatal. Y no solo eso, había amenazado a los agentes. Lo mejor para su caso era deponer el arma y dejarse arrestar. Pero hay ocasiones en que se llega a un extremo donde la lógica no sirve de nada. Desgraciadamente, las tierras áridas de Las Cruces fueron testigo de una tragedia totalmente evitable. Stop, man. Stop. Dude, put it down. Hey, 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 hey! Stop. You okay? You okay? You okay? See your head? You okay? Drop it now! Drop it! I got it. Stop right there. Hey, man. I call it in. I'm calling. Get it out. Let me call it in. Let me call it in. That's fired. El arranque de locura del sospechoso sobre el agente dejó sin alternativa alguna a sus compañeros. Ante los golpes que le estaba propinando, no tuvieron otra opción que actuar rápidamente, abatiendo al agresor. Tan solo un instante fue suficiente para que el cuerpo del atacante fuera llenado de plomo. De un momento a otro, la situación había escalado hasta su límite más sangriento. Primero fue todo confusión y caos. Luego, averiguar si el policía atacado estaba fuera de peligro. Veamos ese instante de brutalidad desde la perspectiva de otro agente que estuvo en el lugar de los hechos. Hey, that's it, buddy. Hey, no more. Hey! Stop it now! You okay? Yeah. You okay? You okay? Hit you in the head? You okay? Drop it now! Drop it! I got it. Stop right there. Hey, man. I call it in. Get it on. El ángulo es distinto, pero las emociones son las mismas. Las elecciones de un hombre desesperado lo llevaron a su propia muerte. Tras múltiples advertencias y el intento constante de uno de los policías por llegar a un buen puerto en una situación tensa, el destino de este operativo, aún así, estuvo marcado por la sangre. La identidad del sospechoso no fue liberada por las autoridades. Sin embargo, al considerar el contexto y el desarrollo del caso, es seguro suponer que la huida del hombre estaba directamente relacionada con la crisis migratoria en ciudades limítrofes como Las Cruces. El material registrado por las cámaras corporales permitió evaluar el accionar de los uniformados.
pero también experimentar en primera persona el dolor y el pesar del primer agente, quien se comunicó en todo momento con el sospechoso. Ese miembro de la patrulla fronteriza no tenía ninguna intención de que esa jornada de abril de 2023 terminara en tragedia. A veces hay cosas que están totalmente fuera del control de los individuos. Didn't want this to happen, man. I'm fucking trying to talk to you, man. What the fuck? Hey, calm down, calm down. God damn it. Hey, no, get him into recovery position. Get him into recovery position. Yeah, we're gonna try it. Oh my God. Oh my God. El dolor del uniformado es palpable. Un fallecimiento sin sentido en medio del desierto nunca es fácil de procesar. Sus compañeros tratan de calmarlo, teniendo presente que hizo todo lo posible para evitar la muerte de ese civil desesperado. Las órdenes fueron repetidas en varias instancias y con claridad, pero bajo ningún término los agentes iban a permitir que el sospechoso atacara a uno de los suyos. Si bien aparentaba tener solamente un palo de madera, nunca se puede estar seguro de qué armas u objetos peligrosos puede llevar una persona fuera de las casillas entre la ropa. Lo más trágico de este suceso es que la muerte podría haberse evitado con facilidad. Es por eso que los gritos de la gente resuenan con amargura. Desgraciadamente, este es tan solo el primer caso que analizaremos en esta entrega. Para el siguiente operativo, tenemos que viajar desde las tierras áridas de Las Cruces hasta el suelo sagrado de una reserva ubicada en el estado de Arizona. Ese lugar fue escenario de una brutal balacera. Balas en Tierra Santa. 18 de mayo de 2023, Reserva Tohono O'odham, Arizona. El pueblo Pápago, también conocido como la tribu Tohono O'odham, constituyen una nación indígena cuyo territorio se extendía a lo largo de la actual frontera entre México y Estados Unidos. Es por eso que cuentan con una gran reserva ubicada en Arizona, donde habitan miles de descendientes de ese pueblo. Entre ellos se encontraba Raymond Mejía, un respetado miembro de la comunidad de 58 años de edad y con una familia numerosa y feliz. En mayo de 2023, el hombre se comunicó con las autoridades estatales para reportar la existencia de forasteros en las inmediaciones de su vivienda, posiblemente migrantes indocumentados que estaban ocultándose en los límites de la reserva. A sabiendas de que su presencia iba a traer problemas para la tribu Tohono O'odham, se contactó con la patrulla fronteriza. Lo que no esperaba es que el brutal brazo de la justicia cayera sobre él también. De acuerdo con los oficiales, al llegar a las tierras de la reservación, los agentes fueron recibidos con hostilidad por un sujeto desconocido. Eran cerca de las 10 de la noche y la oscuridad ya se había apoderado de la zona. El hombre que atacaba a los policías era el mismísimo Mejía, quien había salido de su casa arrojando objetos y con una actitud desafiante ante la presencia de servidores públicos frente a su hogar. De inmediato la tensión escaló y lo que había comenzado como una simple llamada reportando intrusos se convirtió en una situación al borde de ser una tragedia en territorio nativo. La oscuridad y la adrenalina son malas consejeras. Los oficiales emitieron órdenes al sujeto equivocado, suponiendo que Mejía era uno de los intrusos reportados y que suponía un peligro para los presentes. Nada más lejos de la realidad. Estaban frente al dueño de casa, un hombre entrado en años con una familia a la que cuidar.
Metía estaba sorprendido y furioso por la confusión, por lo que se dirigió con decisión hacia los oficiales. En ese momento sucedió un hecho desafortunado que terminó siendo la pieza faltante en este trágico rompecabezas. Al aproximarse a los patrulleros fronterizos, el nativo americano llevó su mano al bolsillo para extraer lo que los agentes supusieron era un pequeño cuchillo o machete en su funda. Hey, put your hands out of your fucking pocket! Ceasefire! Ceasefire! Shots fired! Shots fired! Put your hands out! En un segundo todo se salió de control. La reserva nativa, otrora tranquila, se transformó en un polígono de tiro. Los disparos de los agentes de la patrulla fronteriza retumbaron, despertando a otros vecinos y habitantes que salieron de inmediato de sus casas para ver qué ocurría. Se encontraron con un panorama de pesadilla. Uno de sus referentes comunitarios, un hombre de casi 60 años, baleado y en el suelo, siendo detenido como un peligroso criminal por una docena de oficiales. El costado irónico de esa noche tenebrosa es que había sido el propio Metía quien había realizado la llamada por la cual los servidores públicos se habían presentado. Todo lo que ocurrió después fue una desafortunada y peligrosa confusión. Volvamos a ver el momento exacto del tiroteo, esta vez desde la perspectiva de otro de los agentes de la patrulla fronteriza. Hey, put your hands out of your fucking pocket! Ceasefire! Ceasefire! Shots fired! Shots fired! Cuando el oficial ordenó el alto al fuego, ya era demasiado tarde. Media docena de impactos habían dado en el hombre que yacía en el suelo. Como en todo operativo, una vez que se realizan disparos, los agentes deben reportarlo y asegurarse que la situación esté completamente bajo control, es decir, que el potencial peligro que presentaba el sospechoso ya fue neutralizado. Luego de algunos segundos de tensión combinados con gritos y órdenes confusas, los uniformados se acercaron a Metía para extraer lo que ellos creían era un arma punzocortante o incendiaria, para luego proceder a brindarle los primeros auxilios. Do not fucking move! Don't. Let me see your hands. Put your hands up so we can help you. Put your hands up so we can help you. Stand by, stand by. We're about to make contact. Hands up. Still got a gun in his hand. Hands up. Spread them out. Put your hands up. Spread them out. Put your hands up so we can help you. Cuando los oficiales advierten que hay que tener cuidado con el fuego cruzado, se refieren al peligro inherente a que varios agentes disparan en simultáneo. En esos contextos caóticos, no es raro que una bala policial termine impactando en otro servidor público por error. En este caso, los oficiales fueron desgraciadamente precisos y todos los cartuchos dieron con Metía. Ya desde el momento en que se aproximaron a él para quitarle su presunta arma y tomarle los signos vitales, era evidente que la situación no era para nada favorable. El sujeto estaba gravemente herido en una zona alejada y con múltiples heridas de bala. La única esperanza era utilizar los kits médicos que llevan consigo todas las patrullas. Don't fucking move! Put your hands out! Don't fucking move! Give me the gun. Give me 1 second. It's underneath them. Hey, Man. get my bag. Yo, get a med back. Get a med back. Hey, where's the firearm? Una vez que la situación estuvo bajo control, los oficiales se percataron del terrible error que habían cometido. Lo que ellos confundieron con un arma de fuego o un pequeño cuchillo en una funda, era en realidad un teléfono celular que Metía llevaba en sus bolsillos.
El hombre, furioso por la confusión inicial y la presencia de las autoridades en su propiedad en lugar de buscar a los migrantes indocumentados, salió de su vivienda decidido a hacerse respetar. Ese fue el error mortal que lo encaminó hacia la tumba. Sin embargo, ninguna excusa puede borrar el hecho de que media docena de servidores públicos abrieran fuego sobre un hombre desarmado que solo tenía un teléfono en su mano. Escuchemos el pedido de emergencia de uno de los presentes para tratar de salvar la vida del nativo americano. We have a shooting victim here, approximately 4 or 5 times hit, law enforcement involved. We've been doing CPR since 2146, no pulse, no breathing. Should we proceed with CPR? Como te adelantamos, la situación era crítica. El pulso débil y la dificultad para respirar son la antesala a una muerte por falla masiva de los órganos dañados por los disparos. Finalmente, Raymond Mejía sucumbió ante las heridas, regando sangre sobre la tierra sagrada de sus ancestros por una confusión patética que podría haberse evitado por completo. El fallecimiento del anciano despertó críticas muy fuertes contra el accionar de la patrulla fronteriza. Más aún después de que se descubriera que no solo no estaba armado, sino que él era quien realizó la denuncia inicial. Todos los detalles de este operativo dejaban a la fuerza en una muy mala posición. Pronto los medios de prensa se hicieron eco de lo acontecido, brindándole una vía de comunicación a la familia del damnificado para hablar en defensa de su carácter y acciones de aquella noche. He was a good man and he didn't deserve to die like this. The family of Raymond Mejía says his death 6 months ago just doesn't make sense. He wasn't acting erratic. He wasn't trying to run. He was complying and they shot. El caso de este nativo americano no llegó a la justicia, ya que el error cometido por los agentes se dictaminó como comprensible dado el contexto en el que ocurrió y la alta tensión que se vivía en ese momento. Sin embargo, el pueblo Tohono O'odham sigue reclamando justicia. Las preguntas y cuestionamientos respecto al uso de la fuerza mortal en casos como este continúan sin respuesta. Mientras tanto, en el tranquilo condado de Ontario, ubicado en Nueva York, aconteció un brutal enfrentamiento que duró más de 12 horas y sacudió a toda la comunidad hasta sus cimientos. 12 horas de tensión. 23 de octubre de 2024, Condado de Ontario, Nueva York. En la madrugada del 23 de octubre de 2024, la oficina del sheriff del Condado de Ontario recibió un llamado telefónico preocupante. Eran las 12:30 de la noche cuando una familia del pueblo de Cameron reportó que un miembro del clan estaba fuera de sus cabales y amenazaba a los vecinos con un arma de fuego. Los oficiales partieron de inmediato hacia la calle Angel Road para contener la situación, y al llegar se encontraron con un panorama peligroso. El sospechoso, identificado como Allen B. Holt III, de 50 años, estaba en la puerta de su casa sosteniendo lo que parecía ser un rifle. Cuando vio a las patrullas, la reacción del sujeto fue abrir fuego, concretando 2 impactos de bala sobre los autos oficiales. Una vez concretada la ofensiva, el hombre se atrincheró en su hogar, dando inicio a 12 horas de locura y desesperación en la tranquila comunidad de Ontario. Los servidores públicos rodearon la propiedad y marcaron un perímetro de seguridad para evitar que Allen B. Holt pudiera lastimar a civiles. Durante largas horas trataron de razonar con el sujeto, pero fue inútil. La noche dio paso al día y los oficiales comprendieron que tenían que avanzar para evitar que el caso pasara a mayores. Lo que verás a continuación es material registrado con un dron que sobrevoló la propiedad de Holt en el momento de la balacera final.
Alrededor de las 2 de la tarde, Hout trató de escapar de la casa portando un rifle y otras armas de fuego. Se dirigió hacia su vehículo para huir sobre 4 ruedas. Los policías le ordenaron detenerse de inmediato, pero el hombre estaba furioso y emitía amenazas terroristas, asegurando que manejaría al pueblo para acribillar a decenas de personas. I think I've been... Stay on the ground! Let me see your hands! We're good. En segundos, 12 horas de asedio culminaron en una ráfaga mortal que puso punto final a las andanzas de Hout. Stop moving! Stop moving! Stop moving! Stop moving! No. Yes! Al igual que en los 2 primeros casos, una vez que los agentes tuvieron la situación bajo control, se acercaron al sospechoso para removerle el arma de fuego y brindarle atención médica. Hout fue trasladado al hospital más cercano, pero fue declarado muerto al arribar al centro médico. 3 casos, 3 tragedias, un hilo común. La delgada línea entre la vida y la muerte en encuentros con la ley. Cuando quienes deben protegerte son los que aprietan el gatillo, ¿a quién le pides ayuda? De esta manera llegamos al final de un video duro, pero que refleja la realidad que viven los policías de Estados Unidos y los migrantes que buscan cruzar a dicho país. Si te gusta este tipo de contenido y quieres más videos sobre el mismo tópico, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.